¿Recuerdas el olor dulce de la cocina de tu abuela, donde cada postre era un abrazo al alma? En México, las sobremesas eran instantes de encanto, con dulces que narraban cuentos de cariño, costumbre y la tierra. Pero el tiempo y los sabores actuales dejaron muchos de estos tesoros en el olvido, guardados en los recetarios antiguos. Hoy te guiamos por un viaje nostálgico a través de 10 postres mexicanos olvidados que ya casi nadie hace, cada uno con un trozo del espíritu de México. Desde dulces simples hasta creaciones que demandaban horas de dedicación, este recorrido está lleno de gustos que te harán suspirar. Quédate hasta el cierre para conocer un postre que está volviendo, cautivando paladares con su hechizo ancestral. Prepárate para el antojo. 1. Dulce de camote con el abrazo terroso. En los hogares mexicanos de los años 50 y 60, el dulce de camote con piloncillo era un clásico que llenaba las cocinas de un aroma cálido y familiar. Los camotes, cocidos hasta quedar suaves como seda, se machacaban con piloncillo derretido, un toque de canela y en ocasiones, una pizca de clavo o ralladura de naranja para un giro perfumado. La mezcla se cocía a fuego bajo hasta formar una pasta espesa que se moldeaba en pequeños rectángulos, se servía en cazuelas de barro o se envolvía en hojas de maíz para un toque rústico. Las abuelas lo preparaban con dedicación, convirtiendo este tubérculo sencillo en un manjar que endulzaba las tardes familiares, las posadas o las visitas de los vecinos. En Tlaxcala y Michoacán, donde el camote era abundante, este postre era un símbolo de generosidad. Con la llegada de dulces industriales y postres más rápidos como gelatinas o pasteles, esta receta quedó relegada a los recuerdos. Sin embargo, su sabor terroso, dulce y especiado sigue evocando las sobremesas donde las historias se contaban entre risas. Un recordatorio de un México que sabía encontrar magia en lo básico. Probar este dulce es como abrazar la tierra misma, un eco de las cocinas de antaño. 2. Ate de guayaba con la danza de sabores. En los mercados de Puebla, Oaxaca y Veracruz durante los años 60, el ate de guayaba con queso era un secreto dulce que robaba corazones en cada mordida. Las guayabas frescas, maduras y aromáticas se cocían a fuego lento con azúcar hasta formar una pasta gruesa que se moldeaba en bloques firmes. Cortado en rebanadas gruesas, se acompañaba con queso fresco, cuya cremosidad equilibraba el dulzor frutal, o con queso añejo, que aportaba un toque salado y fuerte. Las abuelas lo servían en charolas de madera durante fiestas patronales, cumpleaños o tardes de café con los vecinos, presentándolo con un orgullo callado. En algunas casas se añadía una pizca de canela o vainilla al ate para darle un carácter único. Este postre simple pero elegante era un ritual que necesitaba tiempo para lograr la textura perfecta. Con la popularidad de dulces envasados y postres más elaborados como flanes o pasteles, esta combinación quedó en el olvido, pero su danza de sabores dulces y salados sigue resonando en la memoria de quienes crecieron con ella. Es un postre que une lo frutal y lo lácteo en una armonía perfecta, un eco de las mesas llenas de amor. 3. Buñuelos del suspiro crujiente. Los buñuelos de viento eran una delicia ligera en las cocinas mexicanas de los años 50, especialmente durante las posadas y las fiestas de diciembre. La masa, hecha con harina, huevo, agua y un toque de anís o aguardiente, se batía hasta quedar aireada y se freía en aceite caliente, inflándose como pequeñas nubes doradas. Una vez listos, se espolvoreaban con azúcar molida o se bañaban en un jarabe de piloncillo perfumado con canela y clavo, que se adhería a su superficie crujiente. Las abuelas los preparaban en grandes cantidades, apilándolos en canastas para compartir en las fiestas navideñas o en las tardes familiares, donde los niños corrían a tomar los más crujientes. En regiones como el Estado de México y Morelos eran un símbolo de celebración. Con la llegada de buñuelos más comunes y postres instantáneos, estos buñuelos ligeros quedaron atrás, pero su textura que se deshace en la boca sigue evocando el bullicio de las posadas y el calor de las cocinas de antaño. Cada mordida es un suspiro dulce que transporta a un México festivo. 4. Dulce de calabaza en el tesoro otoñal. El dulce de calabaza en tacha era un tesoro de las cocinas de Michoacán, Guanajuato y Jalisco en los años 60, especialmente en otoño, cuando las calabazas estaban en su mejor momento. Los trozos grandes de calabaza, con su pulpa anaranjada y dulce, se cocían en un jarabe espeso de piloncillo, canela, clavo y, en algunas casas,
cáscara de naranja o guayaba para un toque frutal. El resultado era un postre jugoso, con una textura suave y un sabor especiado que calentaba el corazón. Las abuelas lo preparaban en cazuelas de barro, dejando que el jarabe se caramelizara lentamente, llenando la casa de aromas que invitaban a la sobremesa. Servido tibio, a menudo con un chorrito de leche o crema, era un postre que celebraba las cosechas. Con la preferencia por postres más rápidos como gelatinas, este dulce quedó en el olvido, pero su calidez especiada sigue siendo un eco de las tardes otoñales, cuando las familias se reunían a compartir historias. Es un postre que abraza como un atardecer en el campo. 5. Cocadas del bocado tropical. En las costas de Veracruz, Yucatán y Tabasco, las cocadas de horno eran un deleite simple pero inolvidable en los años 50. El coco rallado fresco, mezclado con azúcar, huevo y un toque de vainilla, se moldeaba en pequeñas bolitas o rectángulos y se horneaba hasta quedar dorado y crujiente por fuera, pero suave y jugoso por dentro. Las abuelas las preparaban para las reuniones familiares o las fiestas de los pueblos, sirviéndolas en charolas junto a un café de olla o un vaso de agua fresca. En algunas regiones se añadía un poco de ralladura de limón o canela para un giro especial. Estas cocadas eran un homenaje al sabor tropical del coco, tan abundante en las costas mexicanas. Con la llegada de dulces industriales y postres más complejos, las cocadas de horno quedaron atrás, pero su textura crujiente y su dulzura natural siguen evocando las tardes cálidas junto al mar, donde el aire olía a sal y azúcar. 6. Arroz con leche de maíz, la suavidad inesperada. El arroz con leche de maíz era un secreto reconfortante en las cocinas de Oaxaca, Chiapas y Puebla durante los años 70. A diferencia del arroz con leche tradicional, este postre incorporaba maíz tierno molido cocido con leche, piloncillo y una rama de canela, creando una textura cremosa con un dulzor suave y un toque terroso. En algunas casas se añadía una pizca de anís o ralladura de limón para un aroma fresco. Servido tibio en tazones de barro, era un postre que reunía a la familia en las noches frías, mientras las abuelas removían la olla con historias de su juventud. Este postre, que celebraba la abundancia del maíz, quedó en el olvido con la popularidad de postres más rápidos como flanes o gelatinas, pero su suavidad única sigue siendo un recuerdo de las sobremesas llenas de charlas y risas. Cada cucharada es un viaje a un México donde el maíz era el corazón de la cocina. 7. Dulce de tejocote, la joya agridulce del invierno. El dulce de tejocote era un tesoro de las cocinas de Querétaro, Hidalgo y el Estado de México en los años 60, especialmente en la temporada invernal, cuando los tejocotes maduraban en los árboles. Estos pequeños frutos ácidos y fragantes se cocían con piloncillo, canela y un toque de clavo hasta formar un dulce espeso y brillante. A veces servido solo o como relleno de empanadas, las abuelas lo preparaban con cuidado, pelando los tejocotes y dejando que el jarabe se caramelizara lentamente, llenando la casa de un aroma cálido y especiado. Era un postre que acompañaba las noches frías, a menudo servido con un café de olla o un atole blanco. Con la llegada de dulces más accesibles y la menor disponibilidad de tejocotes en los mercados urbanos, esta receta quedó en el olvido, pero su sabor agridulce sigue evocando los inviernos mexicanos, cuando las familias se reunían alrededor del fogón. 8. Merengues de pulque, el suspiro fermentado. En los pueblos de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, los merengues de pulque eran un secreto ligero y sorprendente en los años 50. El pulque, esa bebida fermentada de origen prehispánico, se mezclaba con claras de huevo y azúcar, batiéndose hasta formar picos firmes que se horneaban a baja temperatura, creando merengues aireados con un toque ácido y terroso. Las abuelas los moldeaban en pequeñas nubes o gotas, sirviéndolos en fiestas o reuniones familiares, donde se deshacían en la boca como un suspiro dulce. En algunas casas se añadía un toque de vainilla o ralladura de limón para un giro aromático. Con el declive del consumo de pulque y la preferencia por postres más modernos, estos merengues quedaron atrás, pero su textura etérea sigue siendo un eco de las celebraciones rurales, donde el pulque era un regalo de la tierra. 9. El dulce de garbanzo era un secreto creativo en los hogares de Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas durante los años 70. Los garbanzos cocidos, suaves y cremosos se molían con piloncillo,
canela y un toque de ralladura de limón o naranja, formando una pasta dulce que se moldeaba en bolitas, barras o pequeños moldes. Las abuelas lo preparaban para aprovechar los garbanzos sobrantes, transformándolos en un postre sorprendente que rivalizaba con los dulces más elaborados. Servido con café de olla o té de manzanilla, era un deleite económico que alegraba las sobremesas. En algunas regiones se espolvoreaba con azúcar glass para un toque festivo. Con la llegada de dulces industriales y la preferencia por postres más comunes, esta receta quedó en el olvido, pero su sabor inesperado sigue evocando la inventiva de las cocinas mexicanas, donde nada se desperdiciaba. 10. Chongos zamoranos, el tesoro resucitado. Los chongos zamoranos eran un tesoro cremoso de las cocinas de Michoacán, especialmente en Zamora durante los años 50 y 60. La leche fresca se cocía con azúcar, canela y un toque de cuajo hasta que se cortaba, formando cuajos suaves que se bañaban en un jarabe especiado dorado y fragante. Servidos tibios o fríos en cazuelas de barro, eran un postre que combinaba la suavidad de la leche con el dulzor cálido de las especias. Las abuelas los preparaban para ocasiones especiales como bautizos o bodas, poniendo todo su amor en cada paso del proceso. La elaboración, que requería tiempo y precisión, era un ritual que llenaba la casa de aromas reconfortantes. Con la popularidad de postres más rápidos como flanes o gelatinas, los chongos quedaron relegados a los recuerdos. Pero en los últimos años, chefs mexicanos y cocineros tradicionales han comenzado a rescatarlos, presentándolos en restaurantes y mercados como un homenaje a la cocina de Michoacán. Su resurgimiento está llevando este sabor suave y especiado a mesas modernas, conquistando corazones con su encanto ancestral y recordándonos el legado dulce de nuestras abuelas. Estos 10 postres mexicanos olvidados no eran solo dulces, eran momentos de unión, risas y el calor de un México que sabía endulzar la vida con lo que tenía a la mano. Cada receta guarda una historia de amor, creatividad y raíces profundas tejidas en los fogones de nuestras abuelas. Si este viaje despertó un recuerdo, te dio antojo o te hizo imaginar el crujir de un buñuelo o la suavidad de un chongo, déjanos un like, suscríbete y comparte en los comentarios cuál de estos postres te gustaría revivir. ¿Conociste alguno en la cocina de tu abuela o en las historias de tu familia? Nos vemos en la próxima sobremesa llena de nostalgia, porque recordar es volver a saborear.